RadioTV.mx presenta. Centro Urbano, ¿cómo están? Es un verdadero gusto saludarlos una semana más en este espacio dedicado a todos los temas trascendentes que tienen que ver con el desarrollo de ciudad, la vivienda, el sector inmobiliario, en fin, todos estos temas que nos tocan, y siguiendo con esta dinámica que hemos emprendido en este espacio, sobre todo para analizar el contexto de la industria, el sector vivienda, el sector inmobiliario como tal, sobre todo de cara ya al segundo semestre de 2019 que lo estamos arrancando con todos los retos que representa, y será muy interesante hablar. Les doy la bienvenida, muchas gracias el nombre del titular de este espacio, el arquitecto Horacio Urbano, y mandarle un saludo al arquitecto Horacio Urbano, un abrazo. Lamentablemente el día de hoy no puede asistir con nosotros, desgraciadamente hoy falleció su señor padre, el señor Horacio Urbano Cepeda, entonces le mandamos un abrazo afectuoso a él, a su familia, que encuentre pronta resignación, y ni hablar, la fiesta sigue, la vida tiene que continuar, y le mandamos un abrazo fraterno. Y antes de continuar, permítanme presentar a mi compañero de Centro Urbano, Fernando Navarrete. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes, un gusto estar otra vez aquí con nuestra audiencia, un día pues muy particular, ¿no? Ya por fin estamos arrancando el segundo semestre del año, y pues estaremos analizando todo lo que ha sucedido en estos primeros meses, que sin duda estuvieron marcados por muchos eventos importantes políticos, económicos, ¿no? Que han sacudido un poco la industria. Sin embargo, pues han habido diversas señales, ¿no? Unas señales muy mixtas en diferentes industrias, en todo el sector, y pues estaremos dándole voz a los principales jugadores de esta industria, ¿no? Sí, y como bien lo mencionas, ¿no? Ha sido, digamos, concluimos este primer semestre ya de 2019, un semestre con mucha expectativa, digamos, los primeros 6 meses de una nueva administración. Como siempre generan expectativa, sobre todo para estar atentos qué es lo que sucede, qué es lo que se está planteando concretamente en las industrias que nos competen. La industria de la vivienda, el sector inmobiliario ha sido un primer semestre de retos, expresado así por los propios involucrados en el sector, los empresarios, los diversos sectores que lo conforman, y en esa lógica, efectivamente, como bien lo dice Fer, hemos estado abriendo el espacio aquí para hablar un poco de cómo estamos apreciando el primer semestre, cómo se ve, y sobre todo cómo podríamos cerrar 2019. En esta parte justo también habría que hacer el paréntesis, porque esta semana concretamente hemos tenido noticias importantes de los organismos en el sector de la vivienda, organismos como Infonavit, Foviste, que han dado notas interesantes, han dado anuncios, sobre todo en lo que tiene que ver con su cartera de crédito, acciones que van a hacer para beneficiar. Ayer el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en este mensaje que dio en el Zócalo de la Ciudad de México, este mensaje por motivo de un año de haberse cumplido de su triunfo, el triunfo de que lo puso en la presidencia. Justo en este marco, en este mensaje, dio algunos avances de lo que ha hecho en estos primeros meses de su administración. Justamente tocaba uno de los temas cruciales, que es el tema de la vivienda como tal, que nos compete aquí a nosotros, y hacía referencia de las acciones que se habían logrado en el Infonavit. Aquí cabe precisar, el presidente hizo 2 menciones muy específicas. Habló del programa de responsabilidad compartida, que si bien es cierto, este esquema para reestructurar se ha convertido en una especie de bandera del nuevo gobierno. Es como que este programa estandarte que ha identificado la nueva administración, sobre todo porque, como lo hemos sabido, desde los primeros días que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, puso sobre la mesa este mensaje de las denuncias de los trabajadores, en las que decían que por más que pagaban el crédito, se les iba arriba, no bajaba, no veían que reducía la deuda. Entonces, digamos que este es uno de los temas que precisó en el mensaje, que lo destacó como uno de los avances, digámoslo así, en estos primeros 6 meses. Él hablaba de las acciones, de las que se ha concretado, y concretamente también habló de otro esquema que es justo de los temas que hemos tocado en Centro Urbano en los últimos días, temas relevantes, sobre todo porque, como recordarán, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una carta, la envió al Consejo de Administración del Infonavit, justo para que se analizaran diversos temas cruciales en los que el presidente consideró o englobó como temas en los que se tendrían que centrar para retomar la vocación social del Infonavit. Uno de estos temas, por supuesto, es el de premiar a los derechohabientes cumplidos,
él los menciona así. El presidente justo hizo mención de pensar en esquemas que pudieran atacar o que pudieran premiar a trabajadores que ya hayan cumplido por lo menos con el 90% del crédito. Así lo expresó ayer en el Zócalo de la Ciudad de México. Él dijo que justo el Consejo de Administración ya había aprobado un programa especial para que los trabajadores que hayan cubierto el 90% del saldo pudieran recibir un descuento del Infonavit y de alguna manera quedar saldado para recibir sus escrituras. En fin, son algunos de los temas, Fer, que hemos visto, se han tocado en el sector de la vivienda concretamente, que se engloban o se enmarcan en este escenario de retos que al final de cuentas ha convertido el primer semestre de 2019. Así es, Edgar, como bien comentas, pues muchos elogios, ¿no? Muchos logros por parte del gobierno federal que se enarboló el día de ayer. Sin embargo, también está la otra parte, ¿no? Como yo, a título personal, siento que faltó un poquito más de crítica respecto de más temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la construcción, que sabemos, pues ha tenido unos meses bastante complicados, ¿no? Con cifras a la baja, que pues de alguna forma están dando un contramensaje a todo esto que se está proponiendo por parte del gobierno federal. Sin embargo, pues hay mucho interés en lograr que se reactiven muchos sectores, ¿no? Particularmente el de la construcción, y obviamente a la espera de que se pongan ya en práctica políticas, ¿no? En tema particular de vivienda, en tema de urbanismo, que pues de alguna forma estarán detonando esta actividad económica en el país. Sí, sin duda un mensaje muy interesante, muchas aristas desde el punto de vista político. Creo que algunos medios lo han abordado muy bien, sobre todo este análisis de checar las cifras que manejó el presidente. Él justamente hablaba, y es una de las cosas que mencionaba allí en el discurso, esta cifra de creación de empleos. Él mencionaba 300,000, sin embargo hay que recordar que justo en mayo se reportaba una baja de casi 80% en la creación de empleos. En fin, son cifras, son puntos que están ahí sobre la mesa y que hay que poner atención, sobre todo en esta dinámica, en temas tan importantes como el empleo, que sabemos el empleo es un factor importante en el sector de la vivienda, porque el empleo pues, es la fuente de ingreso de las familias, y si no hay fuente de ingreso de las familias, simplemente no podría hacerse efectivo este derecho a la vivienda. Y el Infonavit en esa línea, Fer, recordar también que la semana pasada hubo una conferencia interesante que encabezó el propio director Carlos Martínez. En ella dio algunos de los puntos interesantes, uno de los temas, digamos, con miras a futuro de innovar en el Infonavit, y sobre todo que será muy necesario con lo que hemos visto hasta ahora para impulsar la dinámica en la colocación de crédito. El director mencionaba que justamente el 1 de julio, o sea ayer, iniciaban con un esquema piloto para entregar créditos o permitir a los trabajadores sacar créditos en conjunto con hermanos, con padres o con amigos. Digamos que es un tema importante en términos de colocación para el Infonavit, o de lo que representa para el Infonavit. Es un tema disruptivo en el sentido que amplía el mercado de acción y hace más, aumenta las posibilidades para que las familias puedan adquirir un crédito. Sin embargo, como se ha comentado, digamos, en esta parte, en el análisis fino que tiene que ver el programa, habrá que checar muchos detalles importantes sobre la conformación de las mismas relaciones que podrían sacar el crédito. Ya se hablaba que el crédito conyugal o el crédito para parejas, para matrimonios, como tal, se basa en un contrato que es el matrimonio, que es esta relación que le da fe la autoridad, pero en este caso sí tendría que verse una serie de factores importantes, sobre todo porque hay que cuidar la estabilidad del fondo, y representaría en temas de garantía, en temas de riesgo, en fin, una serie de puntos que habrá que hacer una ingeniería detallada para checar cómo avanzar en ese tema. Por supuesto que es una idea muy importante, porque si algo es cierto es que muchos trabajadores, si no se pudiera dar por esta fusión o por sumar capacidades de crédito, simplemente no podrían alcanzar la cantidad necesaria para comprar una vivienda. Entonces tendría que ser importante ahí. El mismo director general lo mencionó, van a arrancar con este programa piloto. Digamos que de aquí a 2020, van a iniciar con este esquema para ir midiendo un poco cómo va este esquema. La intención es justo ir midiendo los términos de riesgo, cómo se comportan los acreditados que en este caso entren al programa, y justo con miras de tener un programa consolidado, un programa que permita la entrega de crédito. En ese sentido, el propio subdirector de crédito mencionaba que la idea, digamos, hacia 2021, la meta es llegar a 2021 ya con un esquema sólido, con un esquema que permita justo ya ser la realidad
que sea la constante, entregar créditos a familiar o que pueda sacar créditos con amigos, con papás, en fin, una serie de cosas que habrá que estar al pendiente, Fer. Así es, Edgar. Parece que tenemos el primer enlace de esta tarde. Tenemos enlace con, si no me equivoco, con Edith Salmerón, de la coordinadora de comunicación de la Fundación Construyendo y Creciendo. Hola Edith, ¿cómo estás? Te saluda Edgar Rosas. No, a ustedes gracias por regalarnos este momento y justo a platicar, tienen un evento muy importante en estos días, 11 de julio si me parece, que es la graduación de los trabajadores de la construcción. ¿Nos puedes platicar un poco del tema? Sí, claro que sí, efectivamente, pues es una celebración que nos da muchísimo gusto compartir, porque bueno, pues es el alcance de una meta que es una meta muy importante para los trabajadores de la construcción, que es pues la obtención de su certificado de estudios. En esta graduación vamos a tener personas que se gradúan desde alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria. Son niveles que pues representan una complejidad bastante intensa para ellos, porque bueno, el ser un adulto que estudia y trabaja, tú sabrás que es una situación muy complicada. Claro. Sin embargo, ellos tienen pues toda la intención y todas las ganas de salir adelante, y qué mejor forma que hacerlo a través de la educación. Y pues este 11 de julio, como bien dices, vamos a festejarlos y pues queremos invitar a la gente a que se una a este evento, a que nos acompañe, porque pues déjame te cuento que todo lo recaudado de esta cena pues nos va a apoyar a seguir con esta labor. Ok, un poco, ¿cuántos son los trabajadores que van a graduarse en esta ceremonia, Edith? Vamos a tener alrededor de 30 graduados, lo cual pues es un número bastante significativo para nosotros, porque son graduados de todas las aulas que tenemos, que hoy en día son más de 50, y son alrededor de 30 los que nos van a acompañar en ese día. Ok, después de esto, digamos, para entender un poco la dinámica, porque sabemos que, digamos, esta educación que les brindan a los trabajadores no va a la par de la educación o los tiempos de la educación de los niños de la primaria, en fin, ¿cómo se calcula cada cuánto terminan las labores los trabajadores? En fin, ¿cómo es la dinámica? ¿Cada cuánto tienen esas graduaciones? Sí, mira, de hecho, el tiempo que un trabajador tarda en concluir sus estudios depende mucho de su propio desarrollo. Hay trabajadores que pueden concluir la primaria en 4 meses o que la concluyen en 6, y como bien dices, no es un sistema escolarizado como el que conocemos de las escuelas primarias o secundaria, que tienen un calendario. Aquí en las aulas de Construyendo y Creciendo, los trabajadores se pueden inscribir en cualquier momento, ya que los asesores están con toda la capacidad de atender pues multiniveles. Pueden atender al mismo tiempo a chicos de alfabetización, como también pueden atender a personas que están estudiando la prepa, y no hay ningún problema por el tiempo que ellos tarden. Entonces, la graduación anterior a esta que tuvimos fue el día 3 de mayo, okay. Si tú recuerdas, pues en eso también nos acompañaron, y pues ahora tenemos hasta el 11 de julio. Ok, ¿cuáles serían, digamos, los siguientes pasos para la Fundación? Andan muy activos, muy buscando la forma de seguir ayudando a los trabajadores de la construcción en todo el país. ¿Qué planes tienen, sobre todo para la segunda mitad del año, Edith? Pues mira, tenemos planes ambiciosos en el sentido de alcanzar cada vez a más trabajadores. Tenemos por ahora pues pensado tener más presencia en lo que es la zona sureste del país de México, y bueno, claro que llegar a más estados, ¿no? Estados en donde todavía no tenemos presencia, pero que estamos seguros que muy pronto vamos a llegar. Y pues por ahora lo que yo quisiera comentarte es que nos interesa mucho que nos acompañen en esta graduación, sobre todo para que la gente que nos escucha pueda platicar con los estudiantes y conocer de viva voz sus experiencias. Tenemos historias muy motivadoras, muy inspiradoras, que estoy segura que si ustedes los conocen y platican con ellos, se van a animar a becar un albañil, que es pues también una de las campañas que tenemos. Con un donativo pequeño que ellos hagan con cargo a su tarjeta de crédito o débito, pueden seguir apoyando a esta causa, y claro, con la compra del boleto para esta graduación. Ok, digamos, ¿cómo podrían los interesados que nos estén escuchando acercarse con ustedes para justo empezar a apoyar a algún trabajador de la construcción? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes tienen para que les puedan brindar esta ayuda que tanto se necesita? Sí, claro que sí. Mira, para la compra del boleto para esta cena de graduación tenemos 2 formas. Pueden comunicarse por teléfono al 5919-1352, repito el número, 5919-1352, o bien pueden enviar un correo a alianzas@construyendoycreciendo.org. Por cualquiera de esos 2 medios pueden hacer la compra de su boleto para acompañarnos en la cena. Y también, pues lo que te decía, no beca un albañil, ahí pueden entrar directamente a nuestra página web, que es
www.construyendoycreciendo.org y ahí se van directo a donde dice beca un albañil. El donativo es 100% seguro y tengan la certeza de que pues esto es para seguir apoyando a más trabajadores. Oye, ahora mencionabas que justo los trabajadores que se van a graduar son de diversas aulas instaladas en diversas obras. ¿Todas son de aquí de la zona centro de la Ciudad de México? ¿De dónde son, digamos, dónde pertenecen estos trabajadores de la construcción que van a lograr terminar sus estudios este 11 de julio? Pues mira, tenemos presencia en Ciudad de México, pero también en el Estado de México, la zona metropolitana. En este caso, pues vamos a tratar de que también algunos estudiantes de los estados que son más aledaños a la Ciudad de México nos puedan acompañar, como por ejemplo el estado de Morelos o el estado de Hidalgo. De hecho, en Hidalgo recientemente tuvimos una graduación, apenas hace un par de semanas, ahí entregamos 45 reconocimientos y bueno, pues sí, como bien dices, es un público muy diverso, pero bueno, no solo son de Ciudad de México, también nos van a acompañar alumnos del área metropolitana. Ok, en términos, un mensaje que quieras dar justo a los desarrolladores que son parte importante en este tema para lograr la instalación de las aulas y por supuesto al público que nos escucha y que le podría interesar esta parte de apoyar a los trabajadores a que terminen sus estudios, porque como bien lo dices es un tema importante, es una labor dura trabajar y estudiar al mismo tiempo. Sí, claro, pues a los desarrolladores que se animen a sumarse a esta causa, en verdad el tener trabajadores mejor preparados también nos da trabajadores que realizan mucho mejor sus funciones. Son trabajadores que pues tendrán oportunidad de hacer una carrera, de ascender en sus trabajos y pues eso nos brinda una enorme satisfacción no solo a ellos, sino también a los empleadores. Ellos cuando vean que sus trabajadores están ascendiendo y están creciendo gracias a la educación, pues es una satisfacción invaluable. Y bueno, para el público en general tienen muchas formas de apoyarnos. Pueden donarnos su tiempo por medio del voluntariado. Tenemos pues aulas alrededor de toda la ciudad, en diferentes estados de la República. Pueden mandarnos un correo a contacto@construyendoycreciendo.org para localizar el aula más cercana a su domicilio, en donde ellos puedan pues brindar una hora de su tiempo a la semana o como ellos gusten. No tenemos ninguna limitante, o bien servicio social para los chicos que están estudiando, que están pues próximos a egresar. Tienen muchas formas de apoyarnos. Entonces, pues los invitamos a que se unan a esta causa, de verdad que es una causa que les va a gustar muchísimo, van a conocer gente que es muy trabajadora y les va a dejar recuerdos invaluables. Sí, no cabe duda que sin duda es una causa muy noble apoyar a los trabajadores de la construcción. Pues bien, Edith, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por platicar con nosotros de esta acción importante que que van a tener en los próximos días, y vamos a seguirte molestando para saber qué están haciendo y cómo van en esta ardua tarea de ayudar a los trabajadores de la construcción. Muchas gracias. Claro que sí, al contrario, muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han brindado y esperemos contar con su presencia ahora en la cena del 11 de julio. Claro que sí, cuenta con nosotros. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Pues bien, Ferni, sin duda una tarea importantísima esta de ayudar a los trabajadores de la construcción, ¿no? Así es muy importante, sobre todo porque es una fuerza laboral muy destacada, ¿no? y muy importante para este crecimiento del país. Y bueno, Edgar, si me permites, vamos a recordar a la gente en nuestras redes sociales, en Twitter, @Centro-Urbano, Facebook, /Portal Centro-Urbano. Escríbanos, mándenos sus dudas, sus preguntas y comentarios al respecto de estas charlas que estamos teniendo en el programa y resolveremos acá sus dudas. Mientras, si te parece, vamos a escuchar las noticias de esta semana y regresamos del corte. Vamos pues. Estas son las noticias. Nuevo proyecto de SMA detonará vivienda cercana al centro de la Ciudad de México. La firma desarrolladora Sordo Madaleno Arquitectos ha puesto en marcha la construcción de Reforma Colón, un complejo de usos mixtos que pretende convertirse en un referente de la arquitectura contemporánea en México. Con este proyecto, la firma busca acercar a la gente al centro de la ciudad para que no tenga que transportarse o hacer largos trayectos, sino que pueda trabajar y vivir en el mismo lugar, o en su defecto, acercarlos a sus lugares de trabajo. Para ello, la desarrolladora ya trabaja con el gobierno de la Ciudad de México para buscar que muchos desarrolladores participen en la construcción de proyectos de vivienda de todos los niveles sociales en las zonas aledañas al complejo. IPN participará en el proyecto del Tren Maya y Refinería Dos Bocas. El Instituto Politécnico Nacional colaborará de diversas formas en los proyectos del gobierno federal, como es el caso del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Cablebús de la Ciudad de México. Mario Alberto Rodríguez, director de la institución, informó que se creará una unidad académica en Palenque, Chiapas, donde se impartirán carreras relacionadas con el Tren Maya. Además, colaborará con el mantenimiento del tren una vez que entre en función.
Asimismo, el director del IPN anunció que la institución académica participará en uno de los estudios de impacto ambiental del proyecto para la refinería Dos Bocas en Tabasco y en el proyecto del cablebús, nuevo sistema de transporte público que el gobierno de la Ciudad de México busca instaurar en los próximos años. Coneval presenta plataforma digital para identificar pobreza urbana. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, desarrolló una plataforma digital que permite identificar las zonas urbanas con mayor índice de pobreza y marginación desde un enfoque geoespacial mediante las áreas geoestadísticas básicas urbanas, es decir, áreas geoestadísticas que se encuentran dentro de una localidad urbana que está conformada por un conjunto de manzanas. El objetivo de la plataforma es identificar las áreas de mayor pobreza del país para apoyar eficazmente a la toma de decisiones y al diseño y evaluación de políticas públicas en materia de desarrollo social y bienestar, ya que permite visualizar los focos rojos en las regiones urbanas y la distribución de la población de acuerdo a su situación económica y social. Fabrican viviendas con ladrillos de sargazo en Quintana Roo. Para contrarrestar la problemática del sargazo en las playas de Quintana Roo, Omar Vázquez Sánchez, un empresario fundador de Blue Green de Puerto Morelos, en septiembre de 2018 fabricó ladrillos utilizando sargazo y construyó una vivienda. El empresario informó que el proceso de construcción dura solo 15 días y el costo es 50% menor al de una vivienda de adobe. La casa cuenta con 2 recámaras, sala, comedor, cocina y baño, y fue sometida a pruebas de resistencia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que es capaz de soportar sismos y huracanes. Reportó para Centro Urbano Fernanda Hernández. Si quieres más información, síguenos en @centrourbano y en centrourbano.com. Construir nuestro futuro es un sueño que todos tenemos. Con educación, muchas veces es posible. La Fundación Construyendo y Creciendo, junto con sus aliados, trabaja día a día para que los trabajadores de la construcción puedan recibir educación, que va desde la alfabetización hasta la preparatoria, así como cursos que les brindan mejores herramientas para construir su futuro. Te invitamos a compartir sus logros. Acompáñalos a su graduación este 11 de julio a las 19:30 horas en el Club de Industriales. Compra tu boleto en alianzas@construyendoycreciendo.org. Construir nuestro futuro es un sueño que todos... Y bien, estamos de regreso en Centro Urbano Radio para darle continuidad a estos temas interesantes que tenemos sobre la mesa y justo para seguir comentando digamos las noticias más relevantes que se han dado en los últimos días, sobre todo con los organismos nacionales de vivienda, porque han dado nota los dos, tanto Foviste como Infonavit se han posicionado en la agenda de manera importante y sobre todo tomando en cuenta la coyuntura. Sabemos, como lo comentamos al inicio del programa, ha existido un primer semestre complicado para la industria en cuanto a términos de colocación de crédito, proyectos de construcción. El Registro Único de Vivienda ya trae datos a la baja en proyectos de construcción. El propio Comisión Nacional Bancaria de Valores registra caídas en la colocación de crédito, principalmente en los institutos públicos, porque la banca, como sea, mantiene el paso. Justo en términos de colocación, en términos de inversión, la banca ha sabido oponerse a este escenario complicado, por así decirlo. Los institutos públicos sí les han pegado, pero justo en estos días han dado estas notas interesantes. Ya comentamos la parte del Infonavit, en la que busca, mediante este crédito solidario, ampliar su margen de acción y justo impulsar la colocación de crédito. Esta parte de colocar o de premiar a los trabajadores cumplidos, lo que anunció el presidente López Obrador, pero también el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, su vocal ejecutivo, el arquitecto Agustín Rodríguez, ha dado cosas interesantes. Hemos tenido la fortuna de hablar con él en Centro Urbano la última semana. Nos ha dado noticias interesantísimas en términos de la operación del propio fondo, en términos de lo que va a ser y lo que están buscando justo para ofrecer vivienda de calidad a sus trabajadores. El primer punto, justo el arquitecto hace mucho énfasis en esta parte, que desde que llegó la nueva administración del fondo, una de las tareas principales ha sido el poner el ojo en la eficiencia del instituto, mejorar la eficiencia, sobre todo limpiarlo de temas de corrupción. El arquitecto Agustín Rodríguez ha sido muy enfático en este tema. Han encontrado temas en los que, digamos, se hace un abuso de los trabajadores que quieren acceder a un crédito mediante esta institución, sobre todo temas de coyotaje, él lo decía, temas que se quiere, abusar de la buena voluntad de las personas que buscan un crédito a la vivienda. Digamos que es una de las banderas que ha enarbolado en estos meses de trabajo la nueva administración del Foviste, pero uno de los temas importantes justo
en línea con lo que ha presentado el Infonavit y con este programa de responsabilidad compartida, es que el arquitecto Agustín Rodríguez nos comentaba que están ya preparando justo en el seno del Fobiste un programa similar al del fondo al del Instituto, al del Infonavit, perdón, en el que se busca justo reestructurar los créditos de los trabajadores, como sabemos, al igual que en el caso del Infonavit, en el caso de los trabajadores del Estado que tienen ya un financiamiento con el fondo, han existido muchas denuncias en el sentido que por más que pagan el crédito, la deuda no baja, la ven crecer, por el contrario, y entonces uno de los temas que quizá, bueno, más bien que dijo el arquitecto se está poniendo sobre la mesa, desde que se presentó el programa de responsabilidad compartida, tuvimos la oportunidad de hablar con el arquitecto Agustín Rodríguez. En ese momento nos dijo que ya estaban justo en esta línea de atender o regresar a la vocación social a los institutos públicos, ya trabajaban en un modelo para reestructurar y ayudar a los trabajadores que ya tienen un financiamiento a saldar su crédito. Sin duda, Fer, temas interesantísimos, importantes sobre todo para lo que es el Fobiste, ¿no? Fobiste colocado, consolidado en el mercado mexicano como la segunda hipotecaria más importante. Digamos, ahí se pelea con la banca, pero digamos tiene un papel preponderante justo en el sentido de hacer efectivo el derecho a la vivienda mediante el financiamiento. Así es, Edgar, como bien comentas, pues ha sido pues desde diferentes puntos, desde el propio mercado, desde la banca en sí, pues han sido instituciones que han sido muy resilientes a estos cambios, ¿no? Que si bien, como hemos comentado, no han sido quizá las mejores condiciones para el arranque del año, sí han podido mantenerse y han podido incluso incrementar sus niveles de colocación, ¿no? Pero como bien comentas, pues hay indicadores de ciertos segmentos de vivienda que van a la baja, otros que están sosteniendo toda la actividad, entonces hay una serie de contrapesos, ¿no? Sí, y sobre todo en el tema de Fobiste, ¿no? Que habrá que tener la oportunidad. Bueno, nos avisan, tenemos otro enlace, tenemos el gusto de platicar y tener en la línea al director general del Registro Único de Vivienda, a Tonatiu Suárez. Director, ¿cómo está? Buenas tardes, un verdadero gusto saludarlo. Le habla Edgar Rosas de Centro Urbano. Hola Edgar, ¿cómo estás? Bien, pues agradecerle que nos haya tomado la llamada y sobre todo para abordar estos temas, bueno, el tema del Registro Único de Vivienda, que como sabemos llegó esta nueva administración potente, llegó con aires de cambio, con aires de darle un nuevo enfoque a este registro que como algunas, se han escuchado algunas voces, estaba un poco encasillado en un sector y ustedes quieren, digamos, hacer una política de datos abiertos. ¿Cómo ha sido estos meses de trabajo en el RUP y sobre todo en esta primera parte, el primer semestre de 2019? Pues ha sido muy activo porque hay muchos pendientes sobre divulgar la información hacia todas las personas que adquieren vivienda y hemos estado haciéndolo desde varios puntos, desde el punto tecnológico, desde el punto de plataformas, de apps, de comunicación. Director, una de las cosas, algún momento he tenido la oportunidad de platicar con usted en personal y ha insistido esta parte de la transformación digital del RUP y no como fin, sino como un medio para lograr todos los demás objetivos. ¿Cómo van en esa lógica? Hemos visto que andan muy activos en el tema, lanzaron 2 aplicaciones. ¿Qué diría que sigue para el RUP, sobre todo después de estos temas tan importantes que han impulsado en 6 meses de trabajo? Bueno, no solo son 2 aplicaciones, ahorita las que están libres ya son Compara, que es para que el usuario vea la oferta de vivienda, luego está Absorbe, que esa sí requiere una clave y eso es para el desarrollador, para saber qué tan rápido se venden las viviendas en cualquier punto de la ciudad en la que esté, y está otra que se llama Aumenta, que ya estamos recibiendo solicitudes para acceder a ellas. Esta lo que hace es que te permite hacer visitas virtuales a una casa, a un departamento. Ya están pruebas técnicas de que no tengan ningún problema, box, ese tipo de cosas. Y ahora ya estamos en una generación 2, digamos, estamos ya diseñando las siguientes aplicaciones que van a tener que ver con la cuestión de el riesgo inmobiliario y de los precios y comparación de precios de las viviendas. Es decir, tú puedes comparar los avalúos que te dan con los precios que se han registrado o los avalúos que se den. Esto es premisa para ti porque esto no lo hemos anunciado, pero son esas 2 aplicaciones. La segunda es el riesgo de burbuja, que saber si tu vivienda está en un
riesgo de burbuja o en una zona donde la fluctuación es muy alta como para saber qué precio le debes de asociar. Ok, estas aplicaciones, director, como tal, ¿cuál es el enfoque que buscarían? Sobre todo porque hablamos de... Disculpa, se escuchó muy mal. Okay. Claro que sí. Justo estas aplicaciones que nos platica, ¿cuál sería el enfoque y sobre todo cuánto sería el tiempo que tardarían para ya tenerlas en el mercado, tomando en cuenta la dificultad técnica que esto representaría? Sí. Las que hicimos antes fueron realmente muy rápidas, las hicimos en 3 meses. Están tardando más las pruebas, en las que no las hemos liberado, que lo que tardó la aplicación. Estas las estamos haciendo con más calma porque implican un proceso de investigación, de relación institucional con otros organismos. Entonces estas yo estoy pensando que todavía sin comprometerme, pero más o menos en septiembre podemos estar hablando de las pruebas públicas. ¿No? Un buen tiempo, ¿no? Pero sobre todo para la magnitud o lo que representaría la herramienta. Justo en esta parte, director, ¿cuál sería el mercado o el punto que buscarían atender justo con estas aplicaciones? ¿Atender al desarrollador o al consumidor final? Sobre todo tomando en cuenta que ustedes han puesto mucho la mira en atender, digamos, o ofrecer información a quien compra la vivienda. Sí, el primer objetivo es la gente que compra, pero de ninguna manera olvidamos a la gente que vende, al contrario, ellos también hacen posible el comercio de la vivienda, que trabaja el sector. Entonces también algunas de las aplicaciones van dirigidas a que se venda con mayor agilidad. Entonces el criterio, sí, primero es que la vivienda sea más fácil de adquirir para quien hace la inversión patrimonial, pero sí estamos dedicando muchos de los servicios a quien las vende. Por ejemplo, el de Aumenta, claro, va a los dos sectores. Sí, claro. El de realidad aumentada va a los dos sectores, a quien la compra porque le ahorra un viaje y a quien la vende porque le da más herramientas a sus vendedores. Justo en esta aplicación, director, ¿cómo sería la dinámica? ¿Mostrarían cualquier tipo de vivienda que estuviera a disposición de venta? ¿Cuál sería como que ese enfoque en el que le darían a la aplicación, sobre todo en términos de accesibilidad para quienes buscan una propiedad? Bueno, para que esta aplicación funcione, sí tiene que haber una visita al prototipo o a la vivienda que se está ofreciendo. Entonces se hace la visita, se hace el levantamiento en 3D y luego esto se almacena en una aplicación. Está correlacionada con la aplicación Compara porque van a tener pronto Creo que perdimos la llamada. Bueno, creo que sí, perdimos la llamada. Y justo en el momento que estamos teniendo datos interesantísimos, a ver si producción nos puede ayudar en este momento, pero sin duda, en el meollo de la plática, el director comentándonos datos importantes e interesantes, sobre todo por esta lógica que han traído, ¿no? En el RUP, este cambio de visión y estas aplicaciones que están montando. Justo conocíamos las dos primeras, que es Compara y Absorbe, que digamos eran esta parte, como lo explicaba el director, atender a quien compra la vivienda y atender al desarrollador un poco en términos de conocer el mercado en el que se mueve su proyecto. Pero estas nuevas aplicaciones que están desarrollando sin duda son interesantísimas en el punto de vista de extender el margen de acción del RUP. Sobre todo el RUP, como lo ha platicado el propio Tonatiuh, el director general, en esta nueva etapa, digamos, en este nuevo sexenio, uno de los metas es que justo el RUP sea un actor central en términos de ofrecer información que permita hacer efectivo el derecho a la vivienda, el derecho social a la vivienda, sobre todo con el enfoque social que conocemos trae la nueva administración, pero sin duda son temas interesantes por el punto de vista tecnológico, ¿no? Es decir, en el sector de la vivienda en los últimos años se ha hablado mucho de esta parte de la necesidad de echar mano de las tecnologías, de las diferentes plataformas para hacer más eficiente la labor tanto de desarrolladores, tanto en la compra de vivienda, en fin, de toda la cadena de valor. Y este es un paso importante, sobre todo porque ofrece esta información la información tan valiosa que a veces se necesita para tomar una decisión de esta manera, de las dos partes, tanto del que compra la vivienda como del desarrollador,
desarrollador. Entonces es información interesante y justo le agradecemos al director por lo que dijo, que nos está dando la primicia justo de estas dos aplicaciones que estamos que nos está comentando, y justo para conocer temas. Me parece que ya lo tenemos. Director, ¿estábamos con usted de nuevo? Sí, hola. Hola. Es que sí, ha estado como la comunicación con un poco sucia. Sí, no se preocupe. Sí. Pero comentamos justo en esta parte de la aplicación de Aumenta, director, nos platicaba un poco cómo iba a ser la dinámica, y me gustaría añadirle la pregunta. Aquí hay, digamos, convenios de colaboración directos con desarrolladores que para poder generar estas visiones 3D que pudieran tener. Sí, así es. Esto lo estamos haciendo con desarrolladores interesados, y cualquier desarrollador que esté interesado se puede acercar, preguntar por el programa de realidad aumentada en la dirección general, y implica un proceso en el que visitamos sus casas muestra o sus prototipos, o incluso puede ser que tengan los planos. De cualquiera de las dos formas se puede. Si vamos a campo, llevamos una cámara 3D, registramos lo que se llama nube de puntos, que es la tecnología que se utiliza en los juegos de video, o podemos partir de los planos y alimentamos con eso el modelo de realidad aumentada, y esto tiene un costo pero pues bastante pequeño para el desarrollador, y quien se va a ver beneficiado es el desarrollador y también el usuario, porque se va a ahorrar viajes y el desarrollador pues le da herramientas. Director, en esta aplicación que nos comentaba de las que están trabajando del riesgo inmobiliario, justo van a medir, como lo comentaba usted, temas de burbuja inmobiliaria, es decir, qué tanto hay sobre oferta, quizá, cómo se movería el mercado en el proyecto en el que está en el desarrollador, cómo sería la dinámica de esta información que presentaría la aplicación. Ahorita la estamos estudiando, o sea, todavía no es un hecho, pero es prácticamente es un proyecto que seguramente sí va a dar resultados. Realmente lo que mide no es el riesgo, sino las variaciones. Y cuando hay muchas variaciones, hay mayor posibilidad de que haya riesgo. Entonces, va a tomar los distintos datos que tiene y va a ver si no son homogéneos. Y cuando no son homogéneos, una de las razones por las que se puede ver es porque allá hay una burbuja, y la persona entonces toma sus precauciones. No quiere decir que vaya a decir ya no voy a comprar, claro, pero sí dice, bueno, voy a tomar otros precios, voy a asegurarme que sea la mejor vivienda, en fin, ¿no? Director, en esta nueva etapa, justo el propio director del Infonavit, Carlos Martínez, hablaba de un nuevo mandato en el RUP. ¿Cuál definiría usted que es este nuevo mandato o este objetivo que se busca en términos generales? ¿Hacia dónde llevar esta institución, este registro único de vivienda, para convertirse en qué en el sector vivienda como tal? Bueno, no es un mandato, son realmente una serie de mandatos, y esos mandatos se resumen en que el RUP debe operar para garantizar o ayudar a garantizar, porque no es el único involucrado, el derecho a la vivienda. Y para ello se requieren varias cosas, unas de las cuales ya hicimos, otras están pendientes. Una de las cosas que se requiere es un código de ética, que nos tardamos un poco en hacerlo. Se requiere liberar la información, que ya lo estamos haciendo. Una política de datos abiertos acompañada de metadatos, que lo estamos haciendo. Estamos estableciendo una renovación del convenio con INEGI. Se requiere también muchas aplicaciones, el uso de tecnología para que la información llegue a las personas y no se quede como antes en los cajones. Entonces también por eso hicimos una página web que está mucho más sofisticada y puedes encontrar información. Hicimos una convocatoria, un concurso de cuento que se llama Mi Casa, Mi Barrio. Ya sacaron los resultados y los vamos a publicar en la página, donde la gente mandó cuentos, historias, narrativas sobre qué representaba su casa y su entorno. Es una forma de decir, bueno, sí hacemos datos nosotros, pero tienen una base para generar conciencia. O sea, nos preocupan los problemas sociales de la vivienda. El nuevo mandato implica que la vivienda es una cuestión social en la que hay personas particularmente vulnerables a las que se les tiene que brindar toda la información.
Buenísimo, director. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Lo vamos a seguir molestando para darle seguimiento a todas estas clases de innovaciones que están haciendo en el RUP, sobre todo muy interesantes en pro del sector. Le agradecemos mucho que haya tomado la llamada y le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Al contrario, Edgar, muchas gracias por el espacio. No, a usted muchas gracias. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Sin duda interesante la charla con el director general del RUP Nofer, sobre todo que nos dio la premisa de estas nuevas aplicaciones en las que están trabajando, aplicaciones que al final de cuentas son buenas para el sector. Como sabemos, la información es oro, y más en un sector como el de la vivienda, en el que se requiere planeación, y sin duda será muy importante tenerlas, y sobre todo con la perspectiva del RUP y con esta nueva perspectiva que están planteando de ver a la vivienda como un derecho, y a partir de ahí generar estos mecanismos para poder concretar este derecho. Así es, Edgar, como bien comentas, es una plataforma muy interesante que te permite hacer un análisis más completos, ¿no? y atender pues toda la verdadera demanda de vivienda que hay en el país, y pues entender también que te sirva, ¿no? Tanto a los desarrolladores como a las personas que van a comprar una casa. Y pues bueno, si me permites, vamos a mandar un corte. Antes quiero recordar a la gente que nos pueda escribir en nuestro Twitter, @CentroUrbano, Facebook, /portal Centro Urbano. También pueden estar ahí pendientes de toda la información que generamos todos los días desde el portal de Centro Urbano. Y pues vamos a escuchar la entrevista que preparamos esta semana y regresamos. Buenísimo. La falta de claridad y mensajes de confianza por parte del gobierno federal ha generado un ambiente de incertidumbre en el sector inmobiliario. Por ello, de acuerdo con Eduardo Leaño, director general de la desarrolladora DMI, tan solo para la región occidente del país, el impacto de este escenario falto de certeza representaría no alcanzar la meta de inversión de $1,000 millones planteada para 2019. En entrevista, el empresario y presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI Capítulo Occidente, aseguró que la intención por realizar inversiones existe. Sin embargo, enfatizó, este no es un tema de recursos, sino de falta de confianza. No es un tema de falta de dinero, es un tema de falta de confianza. La verdad es que la gente no tiene la confianza, no se están dando los mensajes claros como para que la gente invierta, y la gente está guardando el dinero, y eso está generando un círculo tortuoso en donde se empiezan a parar inversiones, y por ende no hay proyectos, y entonces se empieza a parar la inversión. Eduardo Leaño aseguró que ante la falta de certeza y de un mensaje claro por parte de la autoridad, los desarrolladores inmobiliarios han aplazado el inicio de nuevos proyectos. Ante este escenario, dijo, son necesarias buenas noticias para poder generar las inversiones que requiere el país y con ello impulsar el desarrollo de la nación. Nosotros como empresa y como asociación de desarrolladores, la ADI, traíamos un presupuesto de $1,000 millones para invertirlos en este año, y yo creo que no se va a llegar. Yo creo que no se va a alcanzar, porque varios de los socios y asociados desgraciadamente están haciendo un poco lo mismo, ¿no? Sus inicios de proyectos que traíamos, los están empezando a paldear. Y lo que necesitamos son noticias buenas para el país, para nosotros, los desarrolladores y los inversionistas, y no nomás el sector nuestro, ¿no? Porque al final esto es todo una mecánica que afecta o influye en el ánimo del inversionista. Pero sí era una cantidad para la región importante, y era mínimo mantener la inversión que hemos traído los últimos 6 años. El representante de los desarrolladores inmobiliarios con presencia en el occidente del país reconoció que la situación que se observa en la Ciudad de México ha comenzado a permear en las diversas regiones de México. Señaló que el freno que se ha visto en la capital ha alimentado la incertidumbre de los empresarios a nivel nacional. Se empieza a sentir en el centro, en los estados, en algunos de los lugares, en los estados donde participan algunos de los socios, se empiezan a frenar las inversiones y el mercado se empieza a sentar. El promedio que se trae de bajas anda entre 20 y 30%. Lo que va de junio, realmente la incertidumbre está afectando. Percepciones son realidades. La percepción es de que hay riesgos, la gente no está queriendo comprar, y en esas condiciones empieza a sentirse el freno. Informó para Desde Centro Urbano, Edgar Rosas. La falta de... Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com.
Y estamos de vuelta en Centro Urbano Radio, desde Centro Urbano, para seguir con estos temas que dejamos en el tintero antes de tener la conversación con el director general del RUB, que como hemos dicho, un tema interesantísimo, que ya estaremos replicando en nuestros espacios, en nuestros diversos espacios Centro Urbano, para que conozcan la información a detalle, sobre todo por esto que implican las nuevas aplicaciones interesantes, que serán benéficas para el sector de la vivienda, por todo lo que genera información y que se pueda transformar en conocimiento, sobre todo que siempre es agradecido y muy bueno para el sector. Pero comentando o siguiendo con esta parte de comentar lo que ha sucedido en temas interesantes o temas destacados en el transcurso de los últimos días, la última semana concretamente, mantener la línea de platicamos del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, que ha traído temas interesantes que hemos dado a conocer incluso en Centro Urbano a través de nuestras plataformas, temas, ya decíamos antes de justo entrar al enlace con el director del RUB, este tema del programa de reestructura de crédito, un tema interesante y necesario en términos de la gente que ha presentado estas denuncias o estas quejas en las que señalan que por más que crece la deuda no baja, o no ven bajar o sienten que no baja, por el tema justo que tanto se ha mencionado de créditos originados en vez de salarios mínimos, y que esto afecta sobre todo cada año con las modificaciones que se hacen a este indicador. Pero en otro tema importante, justo desde el punto de vista de FOVISSSTE, hay un tema muy ambicioso que trae la nueva administración del fondo, el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, el arquitecto Agustín Rodríguez. Justo nos platicaba que están trabajando un nuevo modelo, un programa que se llama Tu Casa en la Ciudad. Y Tu Casa en la Ciudad, por lo explicado por el mismo vocal ejecutivo, busca generar las condiciones para crear o detonar el desarrollo de vivienda asequible que pueda ser adquirida por los trabajadores con el crédito que otorga esta institución, el FOVISSSTE. El arquitecto nos platicaba que como tal, en una primera etapa habría una especie, o ya se tendría pactado desarrollar en términos generales poco más de 60 proyectos en diversos estados de la República. Son proyectos concretamente específicos en algún sitio destinado de la ciudad. Para ello este programa, nos lo dijo el arquitecto Agustín Rodríguez, ha sido una colaboración intensa entre el FOVISSSTE y las autoridades locales. Es un tema de aportar cada una de las partes. En ese sentido, justo en la entrevista que nos había regalado, mencionaba la parte que es un tema de densificación en las ciudades, es decir, crear proyectos que permitan irse para arriba para tener la posibilidad de generar estos espacios habitacionales asequibles. Sabemos que una de las principales problemáticas en casos como la Ciudad de México es justo el precio de la vivienda. Entonces es un tema interesante desde el punto de vista de satisfacer la demanda y estar al pendiente de cómo estar al pendiente. Y bueno, tenemos en la línea, tenemos el gusto de saludar al ingeniero Nezahualcóyotl Salvatierra, que es vicepresidente de la CONCAMIN. Ingeniero, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, le saluda Edgar Rosas. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al auditorio. No, a usted muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, sobre todo sabemos es un gran conocedor del sector de la construcción, del sector de la vivienda como tal, y en ese sentido, ingeniero, preguntarle cómo han visto ustedes desde esta parte de CONCAMIN estos análisis que han podido realizar, sobre todo desde términos de la industria como tal, de los empresarios, este primer semestre de 2019 en los temas que nos competen, la construcción, la vivienda, cómo han sentido el avance y la postura de las autoridades sobre todo. Bueno, pues tenemos una gran preocupación porque prácticamente todos los indicadores nos están señalando que hay un declive importante en el sector industrial en lo general y particularmente en la industria de la construcción, que tiene un componente de infraestructura muy vinculado a la obra pública. Este tradicionalmente, digamos que era un indicador rezagado, estable o a la baja, que se veía beneficiado por el comportamiento de otro de los subsectores de la industria, que es la edificación de vivienda. Claro. Pero lamentablemente en este momento están coincidiendo que también en el caso del sector inmobiliario, de la vivienda en lo particular, pues hay severas dificultades, de tal suerte que ahora toda la industria en lo general presenta una tendencia hacia la baja, una desinversión, una parálisis. Entonces, pues la preocupación es porque por una parte se incrementan los costos indirectos para la vivienda, por otra parte los precios
de los materiales hacia arriba y los precios de la vivienda o producto final hacia abajo. Los tiempos de gestión, en lugar de simplificarse, que eso también es una gran ayuda, pues resulta que se están complicando en algunos casos, como la Ciudad de México, parados muchos proyectos de carácter inmobiliario. Sabemos que por otra parte el gobierno federal pues, nos ha llamado como sector empresarial en su conjunto, hemos hecho compromisos para reactivar la inversión y con ello lograr la generación de empleo. Este sector en particular, la construcción y la vivienda, si tienen una característica, es que son altamente demandantes de mano de obra. Claro. Los empleos que se generan en la industria de la construcción y la vivienda pues son de los más fácil o más rápido de ser remunerados, entonces, y de crear, y con salarios bastante dignos, bastante decentes. Entonces, me parece que con un poquito de voluntad política, si recurrimos a viejas fórmulas o a nuevas fórmulas, y viejas me refiero a una ventanilla única para empezar a resolver los problemas en un solo sitio de los desarrolladores, de los constructores de vivienda, lo mismo podría suceder con la obra pública, federal, estatal y municipal. Se podría atraer inversión, se podría detonar inversión y se podría generar empleo y con ello pues reactivar el mercado interno que afecta o que incide en demás ramas industriales. Ingeniero, ustedes desde Concamín, ¿cómo han tenido este diálogo con las autoridades? Sobre todo por esta parte que menciona, justo este panorama de incertidumbre, de falta de definición en algunas políticas por parte del gobierno federal, justo crea un círculo vicioso en esta parte de al no haber incentivos, no haber inversión, no hay vivienda social, y justo la vivienda social es uno de los puntos en los que ha puesto el foco el nuevo gobierno. ¿Cómo ha sido esa interacción, sobre todo entendiendo este punto que a veces podría haber una contradicción en las formas de hacerlo y en el discurso como tal? Bueno, entendemos que es un gobierno que recién está llegando, que está encontrando esta coordinación entre todas las partes de su equipo. El diálogo lo hemos mantenido a través del presidente Francisco Cervantes, el presidente de la Concamín y el Ejecutivo Federal. Tuvimos una primera reunión con él a los 7 días de haber sido definido como presidente electo de los mexicanos, y le pudimos hacer un planteamiento genérico por parte de los industriales, la necesidad de que exista en el país una política industrial, y esta política industrial es el gran paraguas. Lo que sigue es ya platicar de temas un poquito más sectoriales, claro. Por ejemplo, la política de vivienda, la política de financiamiento y los programas sectoriales. Pero pues esto es un tren en movimiento. El problema es que hay en la tubería, como decimos comúnmente, una serie de proyectos. Ahí es donde necesitamos apelar a la sensibilidad de los funcionarios de las diferentes dependencias para que puedan resolver en el corto plazo algunos temas con criterios prácticos, y en el largo o mediano plazo pues haciendo los cambios a la política industrial, a la política de vivienda y a la de financiamiento, por poner un ejemplo. En términos generales, ingeniero, ¿cómo sienten o cómo ustedes como empresarios están sintiendo en el ambiente? Si hay incertidumbre como tal, si hay esta pensamiento a la deriva de qué podría suceder en el segundo semestre de 2019 ante la falta de definiciones en algunos temas importantes para el país. Pues ya lo dijiste, efectivamente faltan definiciones. Al no haber definiciones, pues se genera un clima de incertidumbre, y en el sector privado, que no solamente estamos los constructores o los desarrolladores en el caso específico de construcción y vivienda, también está el sector financiero. El sector financiero lo que requiere es absoluta certeza de para dónde va el país, o los estados o los municipios o las instituciones, y cuando no hay definiciones, pues entonces todo el mundo está a la expectativa de hasta que se den estas definiciones se toman las acciones correspondientes. No se asumen riesgos innecesarios. El problema es que esto significa parálisis en términos de inversión,
o se detiene la inversión y con ello el empleo, el mercado interno, etcétera, etcétera. ¿Ya tienen cuantificado cuánto podría ser este impacto, justo esto que menciona de esta parálisis que se está generando a nivel nacional y en diversas industrias, no solo en la que nos compete, pero podrían tener ya cuantificado, sobre todo porque ya estamos a mitad de año y digamos la primera mitad del año ha sido un impasse en ciertas formas, en ciertos sectores, pero ¿habría este cálculo que ya tendrían ustedes los industriales como tal? No hay un indicador general. Cada una de las cámaras o asociaciones que conforman a la CONCAMIN ya se han pronunciado en ese sentido. Por ejemplo, la Canadevi ha hablado con absoluta precisión del número de proyectos y del número de viviendas que están detenidos. Habla más de 80,000 viviendas, me parece, de más de 180 proyectos, etcétera. En el caso de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, pues hablan que la inversión que ellos hicieron en el sexenio anterior, probablemente con los datos que hasta ahora llevan, con la tendencia que hasta hoy llevan en este sexenio, no alcance a ser ni la mitad de lo que se hizo en el sexenio anterior. Y esto coincide con las cifras de crecimiento que han dado pues, las principales instituciones del país. Entonces sí es preocupante que se tomen a la brevedad las definiciones correspondientes. Esperemos, insisto, en que exista la sensibilidad. Entendemos que hay una agenda compleja para todos, pero si hay el diálogo, que ese afortunadamente lo tenemos, podríamos encontrar algunas soluciones convenientes para todos. Perfecto, ingeniero, pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada, que nos haya compartido este diagnóstico que usted tienen desde CONCAMIN, sobre todo usted desde su perspectiva como conocedor del tema de la construcción de la vivienda. Le agradecemos muchísimo, lo vamos a seguir molestando y quedamos a la orden para lo que guste. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, gracias. Interesante, ¿no? La visión, sobre todo porque sí, es un cierre del primer semestre, Fer, ya tenemos datos importantes, ya tenemos pues esta visión generalizada de hay una especie de freno en términos justo por esta parte que se mencionaba, la falta de definición, y habrá que ver cómo transitamos para, pues ya estamos en el segundo semestre de 2019. Sí, sin duda un rato muy importante para volver a reactivar la inversión y diferentes sectores de la industria. Y pues Edgar, ya estamos en nuestra recta final, estamos aquí para despedirnos de nuestra audiencia. Antes quiero recordarle que pues a la gente que esté muy pendiente de nuestras redes sociales, Twitter @CentroUrbano, Facebook /Portal Centro Urbano, estén muy pendientes de toda la información que se va generando en estos días y nos estaremos viendo la próxima semana. Claro, estamos viendo, un gusto. Muchas gracias. RadioTV.mx presentó